Encontré a mi hija temblando detrás de la lavadora. Tenía las rodillas pegadas al pecho y una marca roja en la mejilla izquierda. El sonido de la fiesta en el jardín de Coral Gables retumbaba a través de las paredes, pero en ese cuarto oscuro solo se escuchaba su respiración entrecortada. Lucía, de apenas 5 años, levantó sus ojos inmensos y llenos de lágrimas. Me miró con un terror absoluto y me hizo una pregunta que me paralizó la sangre. Me preguntó en un susurro si tenía que salir a pedir perdón. No lloraba a gritos, ni hacía ruido. Había aprendido a llorar en absoluto silencio, tragándose el miedo para no incomodar a los demás. Me arrodillé en el piso de baldosas frías, sintiendo cómo el aire abandonaba mis pulmones de golpe. Toqué suavemente la marca en su rostro. La piel estaba caliente, enrojecida por el impacto violento de una mano adulta. Mi propia familia política le había hecho esto. Y lo peor de todo, la culpa que me carcomía por dentro, es que yo los había dejado entrar en nuestras vidas. El olor a aserrín y a café cubano recién hecho desapareció de nuestra casa hace exactamente 2 años. Ese era el aroma de Santiago, mi esposo, el único refugio seguro que Lucía y yo teníamos en este mundo. Santiago era un hombre de manos ásperas, sonrisa honesta y corazón inmenso. Él representaba una anomalía total, un error maravilloso dentro de su propia línea de sangre. Él era la fuerza que nos mantenía a salvo de la superficialidad tóxica de sus padres y hermanos. Pero una tarde de martes, el destino nos arrebató esa protección. Un accidente en la autopista interestatal 95 destrozó nuestro mundo en fracciones de segundo. El dolor que siguió a su muerte no fue una tristeza normal, fue una asfixia constante que se instaló en mi pecho. Lucía tenía solo 3 años cuando perdió a su héroe. Su duelo se manifestó en un miedo profundo a los ruidos fuertes, a las multitudes y a los movimientos bruscos. Desarrolló una necesidad constante de esconderse detrás de mis piernas, buscando la sombra de un padre que ya no estaba. Yo, en medio de mi propia agonía, intenté mantener a la familia unida. Creí ingenuamente que sus abuelos y sus tíos serían un refugio para ella. Pensé que al mirarla, ellos verían un pedazo vivo de Santiago y la amarían con la misma ferocidad que yo. Pero en la familia de mi esposo, en ese exclusivo enclave de millonarios en Miami, el dolor no es aceptable. Para mi suegra, Beatriz, la tristeza es una falla de carácter imperdonable. Beatriz es la matriarca de una dinastía construida sobre apariencias, mentiras y el terror absoluto al qué dirán. Su vida entera gira en torno a mantener una fachada de perfección absoluta frente a sus vecinos y socios del club de campo. Para ella, una niña traumatizada que no sonríe en las fotografías familiares es una vergüenza pública que debe ser corregida. Recuerdo el día del funeral de Santiago. Beatriz estaba más preocupada por la simetría de los arreglos florales que por el hecho de que estaban enterrando a su hijo. Mi suegro, Héctor, es un hombre que prefiere el silencio cobarde antes que enfrentar la ira de su esposa. Siempre está de pie junto al asador, con una cerveza en la mano, fingiendo que no ve el daño psicológico que ocurre a su alrededor. Y luego está Carolina, la hermana menor de Santiago. Carolina es una mujer obsesionada con su imagen, con su estatus social y con ejercer un control absoluto sobre los más vulnerables. Para ella, los niños no son seres humanos con emociones, son simples accesorios para sus redes sociales. Durante meses, noté pequeños detalles que mi mente, nublada por el luto y el agotamiento, intentó justificar. Un tirón de brazo demasiado fuerte cuando Lucía no posaba lo suficientemente rápido para una fotografía. Un pellizco disimulado bajo la mesa del comedor cuando mi hija no quería terminar su comida. Comentarios venenosos disfrazados de consejos maternales sobre cómo yo estaba criando a una niña débil y manipuladora. Yo me convencía a mí misma de que era mi paranoia. Me repetía que mi propio dolor me estaba haciendo ver fantasmas donde no los había. Me obligaba a creer que Lucía necesitaba a su familia paterna para sanar. Qué equivocada estaba, y qué caro íbamos a pagar ese error. Era el cumpleaños número 6 de Isabella, la hija del otro hermano de Santiago, Diego. El sol de Miami castigaba sin piedad sobre el césped perfectamente cortado de la inmensa mansión de mis suegros. Todo en esa casa estaba diseñado para intimidar y para impresionar. Había un castillo inflable gigante de colores pastel, mesas cubiertas con manteles de lino blanco y meseros sirviendo bandejas de huevos rellenos. El calor era sofocante, pegajoso, de esos que te roban el aire apenas sales del aire acondicionado. Antes de bajar del auto, apagué el motor y miré a Lucía por el espejo retrovisor.
Estaba aferrada a su muñeca de trapo, con los nudillos blancos y los ojos muy abiertos por la ansiedad. Me giré hacia ella, le acaricié el cabello y le recordé nuestra regla secreta de seguridad. Le dije que si en algún momento se sentía asustada, abrumada o triste, solo tenía que buscar mi mano. Le recordé que debía apretar mi mano 2 veces. 2 apretones significaban que nos íbamos a casa de inmediato, sin dar explicaciones, sin despedirnos de nadie. Ella asintió lentamente, procesando la información, y me regaló una sonrisa nerviosa que me rompió el corazón. Caminamos hacia la inmensa puerta principal de madera tallada, sintiendo el peso de las miradas desde el momento en que cruzamos el umbral. La casa era un monumento a la riqueza vacía y al narcisismo. Pisos de mármol brillante que reflejaban la luz del sol, candelabros de cristal en pleno día y un ruido ensordecedor de risas falsas. Beatriz nos recibió en el pasillo principal, vestida de manera impecable con un traje de diseñador. No tenía una sola gota de sudor en la frente a pesar del calor infernal que hacía afuera. No saludó a Lucía con un abrazo de abuela, ni le preguntó cómo se sentía. La recibió con una inspección visual fría, barriéndola de arriba a abajo como si estuviera evaluando mercancía defectuosa. Le acomodó el cuello del vestido con brusquedad, tirando de la tela con fuerza. Le ordenó con voz afilada que fuera al jardín a jugar con los demás niños y que dejara de esconderse detrás de mí. Le advirtió, mirándola fijamente a los ojos, que no quería verla con esa cara larga frente a los invitados importantes. Sentí una punzada de rabia caliente subiendo por mi garganta, pero me mordí la lengua hasta sentir el sabor a sangre. Héctor estaba en su lugar habitual en el patio, refugiado detrás del humo espeso del asador de carne. Asentía con la cabeza a cualquiera que pasara, manteniendo su fachada de patriarca bonachón mientras ignoraba la tensión. Carolina dominaba el centro del jardín, sosteniendo su teléfono celular en alto, grabando cada segundo de la fiesta para su audiencia virtual. Llevaba a los niños de un lado a otro, organizándolos y dándoles órdenes como si fueran soldados en un desfile militar. Isabella, la pequeña cumpleañera, tenía una sonrisa tensa, los hombros encogidos y los ojos profundamente cansados. Diego, el esposo que había entrado a la familia por matrimonio, observaba todo desde una esquina apartada. Diego siempre me pareció diferente a ellos, un hombre callado y observador que parecía no encajar del todo en ese teatro de vanidades. El ruido constante del motor del castillo inflable, la música pop a todo volumen y el calor agobiante comenzaron a marearme. Sentí que las paredes invisibles de ese jardín se cerraban sobre mí. Le dije a Lucía que me esperara cerca de la mesa de los postres mientras yo iba a la cocina por un vaso de agua con hielo. Me tomó menos de 3 minutos. 3 malditos minutos en los que bajé la guardia, confiando en que mi hija estaba a salvo rodeada de su propia sangre. Cuando regresé al jardín con el vaso frío en la mano, busqué el vestido amarillo de Lucía entre la multitud de niños que corrían. No estaba en el castillo inflable saltando con los demás. No estaba cerca de las mesas de dulces donde la había dejado. No estaba junto a Diego, ni estaba jugando con Isabella. Un frío helado me recorrió la espalda, paralizando mis músculos por una fracción de segundo. Era ese instinto maternal primitivo que te grita desde las entrañas que algo anda terriblemente mal. Dejé el vaso de agua sobre una mesa cualquiera y comencé a caminar rápido, esquivando a los invitados que reían a carcajadas. Me acerqué a Beatriz, que estaba discutiendo acaloradamente con un mesero sobre la temperatura exacta de las bebidas. La interrumpí y le pregunté con voz tensa si había visto a Lucía. Mi suegra me miró con un fastidio evidente, suspirando dramáticamente. Me miró como si mi preocupación fuera una interrupción imperdonable a la perfección de su evento social. Me respondió con desdén que seguramente la niña estaba escondida en algún rincón oscuro de la casa. Añadió que probablemente estaba haciendo uno de sus berrinches habituales para llamar la atención y arruinar la fiesta. No esperé a escuchar el resto de su veneno. Me di la vuelta y entré corriendo a la casa, dejando atrás el bullicio del jardín. El contraste entre el ruido ensordecedor de afuera y el silencio sepulcral de los pasillos interiores era escalofriante. Llamé a Lucía por su nombre, tratando de mantener mi voz calmada para no asustarla más de lo que ya pudiera estar. Revisé el baño de visitas de la planta baja, abrí las puertas de la sala de estar formal y busqué debajo de la mesa del comedor. No había rastro de ella. Mi respiración se volvió pesada y el pánico comenzó a nublar mi visión.
Entonces, al pasar por el pasillo estrecho que llevaba hacia el garaje, vi la puerta del cuarto de lavado. Estaba entreabierta, apenas unos centímetros. No había ninguna luz encendida adentro, solo una oscuridad densa y silenciosa. Empujé la puerta lentamente con la punta de los dedos, sintiendo cómo el corazón me golpeaba contra las costillas. La oscuridad del cuarto apenas me dejaba ver, pero mis oídos captaron un sonido que me heló la sangre. Era el sonido de una respiración entrecortada, el jadeo de alguien que está tratando desesperadamente de no hacer ruido al llorar. Y allí estaba mi pequeña. Allí estaba mi hija, con las rodillas pegadas al pecho, escondida detrás de la enorme máquina lavadora blanca. La marca roja en su mejilla izquierda parecía arder en la penumbra del cuarto. Tenía la forma exacta de unos dedos adultos marcados con violencia sobre su piel delicada. Cuando levantó la mirada y me preguntó si tenía que salir a pedir perdón, sentí que el mundo entero dejaba de girar. Sentí que algo dentro de mi pecho se rompía para siempre, astillándose en 1000 pedazos irreparables. No era solo tristeza lo que me inundó en ese instante. Era una furia primitiva, oscura, absoluta y aterradoramente fría. Me arrodillé en el piso de baldosas, ignorando el dolor en mis propias rodillas, y la levanté en mis brazos. Pesaba tan poco, era tan frágil, pero el dolor emocional que cargaba en ese momento era inmenso. Enterró su rostro húmedo en mi cuello, empapando la tela de mi blusa con sus lágrimas silenciosas. Sentí sus manitas temblorosas aferrarse a la tela de mi hombro con una fuerza desesperada. Apretó mi piel una vez, y luego apretó otra vez. 2 apretones rápidos y firmes, la señal de auxilio que habíamos practicado. Salí del cuarto de lavado caminando con pasos firmes y pesados. Cargaba a mi hija contra mi pecho como si fuera un escudo sagrado y una espada al mismo tiempo. Crucé la inmensa sala de estar sin mirar a nadie y abrí de golpe las puertas de cristal que daban al jardín. El sol brillante me golpeó el rostro, cegándome por un segundo, pero no detuve mi marcha. Caminé directamente hacia el centro del patio, cortando a través de la multitud de invitados elegantes. Carolina estaba allí, de pie junto a la piscina, riendo a carcajadas con un grupo de amigas mientras sostenía una copa de champán. No grité. No perdí el control, ni derramé una sola lágrima. Mi voz salió tan fría, tan baja y tan cortante que pareció congelar el aire húmedo a mi alrededor. Pronuncié el nombre de Carolina y le exigí que me mirara a los ojos en ese mismo instante. La música pop seguía sonando por los altavoces, pero las conversaciones a nuestro alrededor comenzaron a apagarse una por una. Carolina se giró lentamente, con una sonrisa condescendiente en los labios. Pero esa sonrisa se borró de inmediato al ver la expresión de mi rostro y a Lucía aferrada a mi cuello. Le pregunté, marcando cada sílaba con una precisión letal, qué le había hecho a mi hija. Beatriz apareció de la nada, materializándose entre nosotras con los ojos muy abiertos por el pánico absoluto al escándalo público. Me agarró del brazo y me susurró entre dientes que bajara la voz de inmediato. Me siseó al oído que los vecinos estaban mirando, que había gente importante en la fiesta y que estaba arruinando el cumpleaños. La ignoré por completo, como si fuera un fantasma irrelevante. Mantuve mi mirada clavada en los ojos de Carolina, esperando una respuesta. Carolina soltó una risa nerviosa, aguda y artificial, mirando a sus amigas para buscar complicidad y validación. Dijo en voz alta, asegurándose de que todos la escucharan, que Lucía había hecho un berrinche ridículo y vergonzoso. Dijo que la niña se había tirado al suelo porque no quería salir en una fotografía familiar. Añadió con tono de superioridad que solo la había tomado del brazo para calmarla. Se atrevió a decir frente a todos que mi hija era una niña malcriada, dramática y que necesitaba disciplina urgente. Sin decir una palabra, giré el rostro de Lucía suavemente hacia la luz. Dejé que el sol implacable de Miami iluminara la marca roja y la leve hinchazón en su mejilla izquierda. La clara impresión de unos dedos adultos cruzando el rostro de una niña de 5 años quedó expuesta ante todos. El silencio en el jardín se volvió absoluto, pesado, asfixiante. Incluso el ruido constante del motor del castillo inflable parecía haber desaparecido en el vacío. Héctor, desde su puesto seguro en el asador, bajó la mirada hacia el pasto. Fue incapaz de intervenir, incapaz de dar un paso al frente para defender a la hija de su hijo muerto. Beatriz volvió a agarrarme del brazo, esta vez clavando sus uñas perfectamente manicuradas en mi piel. Me dijo en un susurro desesperado que estaba exagerando las cosas.
Me dijo que los niños juegan rudo, que seguramente se había golpeado con una puerta, que no hiciera un espectáculo vulgar en su casa. Me solté de su agarre con un movimiento brusco y violento que la hizo retroceder tropezando con sus propios tacones. Fue entonces cuando Carolina, acorralada por la evidencia y su propio ego, cruzó la última línea imperdonable. Dio un paso hacia mí, con el rostro distorsionado por la arrogancia, el desprecio y la crueldad pura. Me miró de arriba a abajo y me dijo que el problema en esa familia no era ella, sino yo. Me dijo frente a decenas de personas que yo estaba proyectando mi culpa y mi amargura en todos ellos. Dijo que yo estaba loca porque no había podido superar la muerte de Santiago. Me acusó de estar convirtiendo a Lucía en una víctima inútil y patética, exactamente igual que yo. Sentí el impulso salvaje de levantar la mano y golpearla con todas mis fuerzas. Sentí la necesidad visceral de destruir cada mesa, cada adorno y cada mentira en ese jardín perfecto. Pero miré a Lucía, que temblaba en mis brazos, sintiendo el ritmo desbocado de su pequeño corazón contra mi pecho. Y supe que no podía darle a esta familia enferma el espectáculo que secretamente deseaban presenciar. No iba a convertirme en la viuda histérica y desquiciada que ellos necesitaban que yo fuera para justificar su propia maldad. Respiré profundo, llenando mis pulmones de aire caliente. Les di la espalda en absoluto silencio. Caminé hacia la salida lateral con la cabeza en alto, pisando el césped impecable. Dejé atrás el silencio sepulcral, la cobardía y la miseria moral de la alta sociedad de Coral Gables. El viaje en auto lejos de esa casa fue un borrón de lágrimas contenidas, manos temblorosas y respiraciones profundas. Lucía se quedó profundamente dormida en su asiento de seguridad en la parte trasera, agotada por el terror y el llanto silencioso. No manejé hacia nuestra casa. Manejé directamente a un centro de atención médica de urgencias en el centro de la ciudad. Necesitaba que un médico profesional documentara oficialmente la marca en el rostro de mi hija. Necesitaba pruebas físicas tangibles e irrefutables. Sabía perfectamente que en el mundo de Beatriz y Carolina, la verdad no importa en lo absoluto si no puedes demostrarla en un tribunal. Ellas tenían el dinero, los contactos políticos, los abogados costosos y la reputación impecable del club de campo. Yo solo era la viuda forastera, y tenía mi palabra contra la de una dinastía entera dispuesta a mentir bajo juramento. Mientras estábamos sentadas en la fría sala de espera del hospital, rodeadas de luces fluorescentes, mi teléfono vibró en el fondo de mi bolso. Era una notificación de un mensaje de texto. Saqué el teléfono, miré la pantalla iluminada y vi el nombre de Diego. Mi corazón dio un vuelco doloroso en mi pecho. Abrí el mensaje con los dedos temblando. No había ningún texto acompañando el envío. No había explicaciones ni disculpas. Solo había una fotografía de alta resolución. Era una imagen tomada en el jardín durante la fiesta, probablemente capturada por el fotógrafo profesional que Beatriz había contratado. En el primer plano de la foto, se veía a la pequeña Isabella a punto de soplar las velas de su enorme pastel de cumpleaños. Pero Diego había ampliado digitalmente la esquina superior derecha de la imagen. Había hecho un acercamiento al fondo borroso, justo cerca de las puertas de cristal que daban a la cocina. Allí, capturada con una claridad aterradora, estaba Carolina. Tenía el rostro contorsionado por una ira monstruosa y desproporcionada. Una de sus manos agarraba violentamente el brazo izquierdo de Lucía, levantándola casi por completo del suelo. La otra mano de Carolina estaba capturada en pleno movimiento, borrosa por la velocidad, a milímetros de golpear el rostro aterrorizado de mi hija. El aire abandonó mis pulmones de golpe al ver la imagen. Era la prueba irrefutable que necesitaba. Era la vindicación absoluta de mi instinto maternal y el horror más profundo confirmado en una sola fotografía digital. Diego había arriesgado su propio matrimonio y su lugar en esa familia de élite para enviarme esta evidencia. A la mañana siguiente, el sol de Miami brillaba con la misma intensidad cegadora de siempre. El clima era completamente indiferente a la tormenta legal y familiar que yo estaba a punto de desatar. No llamé a Beatriz para pedir explicaciones. No respondí los 7 mensajes de texto pasivo-agresivos que Carolina me había enviado durante la madrugada, exigiendo una disculpa pública por mi comportamiento. En su lugar, vacié mis ahorros y contraté a uno de los abogados de derecho familiar más implacables y temidos de la ciudad. Fui directamente a la estación de policía central con el informe médico sellado y la fotografía impresa a todo color.
Me senté frente a un detective y presenté una denuncia penal formal por agresión física a un menor de edad. A través de mi abogado, solicité una orden de restricción inmediata y absoluta contra Carolina. También incluí en la orden a los padres de Santiago, prohibiéndoles cualquier tipo de contacto físico o comunicación con mi hija. El sistema legal suele moverse con una lentitud desesperante, atrapado en burocracia y papeleo. Pero cuando hay evidencia física documentada por un médico y evidencia fotográfica clara de un abuso en progreso, las pesadas puertas de la justicia se abren de golpe. Esa misma tarde, mientras yo preparaba la cena en un silencio sepulcral, mi teléfono volvió a sonar. Era Diego otra vez. Contesté la llamada de inmediato. Su voz sonaba temblorosa, rota, vacía. Sonaba exactamente como la voz de un hombre que acaba de ver derrumbarse toda su realidad frente a sus propios ojos. Me dijo que después de enviarme la fotografía la tarde anterior, la culpa y la sospecha no lo dejaron dormir en toda la noche. Me confesó que había entrado al sistema de seguridad de la casa de Héctor desde su propia computadora. Había estado revisando minuciosamente las grabaciones de las cámaras de vigilancia de alta definición. Las cámaras que apuntaban al patio trasero, a la piscina y a los pasillos laterales de la mansión. Diego había encontrado el video completo del incidente. Me dijo que me lo acababa de enviar por correo electrónico en un archivo encriptado. Pero antes de colgar hizo una pausa larga y me advirtió con voz ahogada que me preparara psicológicamente antes de darle play al video. Fui a mi habitación, cerré la puerta con seguro y abrí mi computadora portátil con las manos sudorosas. Descargué el archivo y reproduje el video. La grabación era en blanco y negro, sin una sola gota de sonido, pero la crueldad visual era ensordecedora. Vi a Lucía caminando sola hacia la puerta trasera de la cocina, tapándose los oídos con las manos, tratando desesperadamente de alejarse del ruido de la música. Vi a Carolina aparecer en el encuadre, caminando rápido detrás de ella como un depredador acechando a su presa. Vi cómo la interceptó, la agarró del brazo con una violencia brutal y la arrastró hacia el punto ciego cerca de la entrada del cuarto de lavado. Vi el golpe exacto. Vi el impacto de la mano de Carolina contra el rostro de mi hija. Vi a mi pequeña caer de rodillas al suelo por la fuerza del impacto. Pero eso no fue lo que me rompió el corazón en 1000 pedazos irreparables. Lo que me dejó sin aliento, lo que me hizo llevarme las manos a la boca para ahogar un grito de horror, fue mirar hacia el fondo de la pantalla. Miré hacia la gran ventana de cristal de la cocina en el video. Allí estaba Beatriz, mi suegra, la abuela biológica de Lucía. Estaba parada exactamente frente al fregadero de mármol, mirando directamente a través del cristal hacia donde Carolina estaba agrediendo a la niña. Beatriz vio absolutamente todo. Vio la persecución, vio el tirón de brazo, vio el golpe brutal en el rostro. Vio a Lucía caer al suelo llorando y vio a Carolina arrastrarla hacia la oscuridad del cuarto de lavado. Y no hizo absolutamente nada. No golpeó el cristal, no gritó, no salió corriendo a defender a la sangre de su hijo muerto. Simplemente se secó las manos con una toalla de cocina, se dio la vuelta con total indiferencia y continuó acomodando las bandejas de comida para sus invitados de la alta sociedad. Había presenciado la tortura de su propia nieta y había decidido que era un precio aceptable a pagar. Había sacrificado la seguridad física y mental de una niña de 5 años en el altar de las apariencias y el estatus social. La victoria legal en los tribunales fue rápida, aplastante y absolutamente devastadora para la dinastía de Coral Gables. El juez de familia vio el video de seguridad, vio las fotografías y otorgó la orden de restricción permanente sin dudarlo un solo segundo. Carolina fue arrestada en su propia casa y enfrentó cargos penales graves por agresión infantil. El escándalo público que Beatriz tanto temía, la pesadilla que había intentado evitar a toda costa, se convirtió en la comidilla de toda la ciudad. Sus amigas del exclusivo club de campo dejaron de contestar sus llamadas telefónicas. Las invitaciones a las galas benéficas y a los eventos de la alta sociedad desaparecieron de su buzón de la noche a la mañana. El qué dirán, ese monstruo invisible que ella misma había alimentado y adorado durante toda su vida, finalmente se dio la vuelta y la devoró viva. Pero la onda expansiva de la verdad no terminó en los tribunales. Diego, al ver la verdadera naturaleza sociópata de la familia a la que se había unido, tomó a su hija Isabella y abandonó la casa esa misma semana. Solicitó el divorcio de inmediato y exigió la custodia total.
Durante el proceso, Diego descubrió con horror que su propia hija también había sido víctima de los pellizcos, los insultos y las amenazas de Carolina en secreto durante años. Diego cortó todos los lazos con ellos, borrándolos de su vida para siempre. Unas semanas después de que se dictara la sentencia, recibí una llamada telefónica de un número desconocido. Era Fernanda, una prima mayor de Santiago que había desaparecido misteriosamente de la familia hacía más de 10 años. Nadie hablaba nunca de ella, era como si hubiera sido borrada de los álbumes de fotos. Fernanda me habló con una voz llena de una empatía profunda y una tristeza antigua. Me reveló el secreto más oscuro y mejor guardado de la familia. Me contó sobre el ciclo generacional de abuso físico y psicológico que Beatriz había encubierto y facilitado durante décadas. Carolina había sido exactamente igual de violenta y sádica con los hijos pequeños de Fernanda. Y cuando Fernanda intentó hablar, cuando intentó denunciar el abuso dentro de la familia, Beatriz la destruyó. Beatriz la expulsó del círculo familiar, le cortó el apoyo financiero y la difamó frente a todos sus conocidos para proteger la imagen pública de su hija perfecta. Mis suegros nunca admitieron su culpa, ni siquiera frente a las pruebas irrefutables. Hasta el día de hoy, mantienen la mentira patética de que yo soy una mujer inestable, rencorosa y codiciosa que los alejó de su única nieta por puro despecho. Pero la verdad es que ya no me importa en lo absoluto lo que digan o lo que piensen. Perdieron el acceso a Lucía para siempre. Perdieron el control sobre nuestras vidas. Han pasado 8 meses exactos desde aquella tarde asfixiante en el cuarto de lavado. Hoy es un día completamente diferente. El aire es fresco y el cielo está despejado. Estamos en el pequeño patio trasero de nuestra nueva casa, muy lejos de las mansiones frías y las apariencias tóxicas de Coral Gables. Es una reunión íntima, genuina, llena de luz y sin ningún tipo de presiones sociales. No hay meseros, no hay manteles de lino blanco, no hay fotógrafos. Solo estamos nuestra verdadera familia, la familia que elegimos construir desde las cenizas. Diego está sentado en una silla de jardín de plástico, riendo a carcajadas mientras asa unas hamburguesas sencillas en una pequeña parrilla de carbón. Isabella y Lucía corren descalzas por el pasto verde, empapadas de pies a cabeza por el agua fría de los aspersores del jardín. El sonido de la risa de mi hija llena el aire de la tarde. Es una risa fuerte, cristalina, libre y absolutamente sin miedo. Ya no se esconde aterrorizada detrás de mis piernas cuando alguien levanta la voz. Ya no se traga sus lágrimas en la oscuridad por miedo a incomodar a los adultos. Me siento en el borde del pasto, sosteniendo un vaso de limonada, observándola con el corazón lleno de una paz inmensa. Es una paz profunda que creí haber perdido para siempre el día que la policía me informó sobre la muerte de Santiago. Lucía se detiene por un segundo en medio del pasto, empapada, respirando agitada y con una sonrisa gigante en el rostro. Corre directamente hacia mí, me abraza el cuello con sus bracitos mojados y toma mi mano derecha entre las suyas. Me mira a los ojos, con esos ojos inmensos que son idénticos a los de su padre, y aprieta mi mano una sola vez. Un apretón firme y seguro, nuestra nueva señal secreta. Un solo apretón significa que está a salvo, significa que es feliz y que todo en su mundo está exactamente como debe estar. Le devuelvo el apretón, le doy un beso en la frente y la veo volver a correr hacia el agua de los aspersores. Mientras la observo jugar bajo el sol del atardecer, pienso en el veneno mortal de los secretos familiares. Pienso en cuántas familias en este mismo momento mantienen monstruos sentados en sus mesas de comedor. Cuántas madres y padres miran hacia otro lado mientras sus hijos son destruidos en silencio, todo por el terror paralizante al que dirán. El silencio cómplice es el arma más poderosa y destructiva de los abusadores. Y la lealtad familiar ciega, esa obligación impuesta por la sangre, es su escudo impenetrable. Yo tomé la decisión de romper ese escudo en 1000 pedazos. Yo elegí la verdad brutal sobre la tradición tóxica. Elegí la salud mental de mi hija sobre la comodidad de una herencia millonaria. Y ahora, te hago una pregunta a ti, que me escuchas en silencio desde el otro lado de la pantalla. Si un día descubrieras que el monstruo que aterroriza a tus hijos tiene tu misma sangre, ¿qué harías? ¿Cuánto tiempo más te quedarías sentado en esa mesa, fingiendo que todo está bien, solo para mantener las apariencias?